Buenos días, bienvenidos a todos. Vamos un poquito justos de tiempo, así que vamos a empezar cuanto antes. Mi más sincero agradecimiento a todos los presentes aquí y bueno, especialmente a nuestros ponentes en esta mesa de insuficiencia mitral que desde la Junta de la Sociedad hemos organizado con mucho interés. Moderamos yo, el doctor José Luis Díez del Servicio de Hemodinámica del Hospital La Fe y yo misma, que soy Teresa Lozano del Hospital de Alicante. Para el abordaje de esta mesa, que así se titula, Abordaje presente y futuro de la insuficiencia mitral, contamos con 3 ponentes de altísimo nivel y, bueno, yo creo que podemos aprovechar que aquí los tenemos para hacerles todas las preguntas que el tiempo nos permita y, desde luego, es un privilegio ahora mismo encontrarnos aquí con ellos. En primer lugar, hablará el doctor José Luis Zamorano, del jefe de servicio del Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Él tiene una amplísima experiencia en muchos campos, especialmente en las valvulopatías, y ha sido uno de los que ha realizado las últimas guías de práctica clínica de la Sociedad Europea de Cardiología en Valvulopatías. Así que nos va a hablar de la visión del clínico ecocardiografista. Muchas gracias, Tere. La verdad es que estoy encantado de estar aquí con vosotros y, en primer lugar, de verdad, agradecer a la Sociedad Valenciana que me haya invitado a esta simposium y, además, en esta mesa en la cual tenemos mucho que aprender todos todavía. ¿Cuál es el problema de la insuficiencia mitral? Primero, que es una patología tremendamente frecuente, que además va a ir increciendo y además que sabemos que los resultados que tenemos en muchas ocasiones con tratamiento quirúrgico, con tratamiento médico y con tratamiento percutáneo son en absoluto satisfactorios. Por eso está ahí la controversia. Bueno, hay que recordar que la válvula mitral, al contrario que la válvula aórtica, es un escenario absolutamente distinto. ¿Por qué? Porque realmente la válvula aórtica yo le llamo la válvula tonta, es decir, abre, cierra, uno ve que tiene la interacción de la unión sinotubular, pero aquí la válvula mitral es mucho más compleja porque estamos hablando de los velos del anillo, estamos hablando del ventrículo izquierdo y, por tanto, además, y del aparato subvalvular, y, por tanto, depende de muchísimas cosas. Y, de hecho, cuando hablamos de insuficiencia mitral, tenemos que referirnos a la posibilidad de una etiología isquémica, a la posibilidad de una etiología del aparato subvalvular, de una etiología de los velos o incluso de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo. Es decir, que estamos hablando realmente de una patología muy compleja. ¿Y qué es lo importante? Yo creo que lo importante es lo que dicen las guías, que dice, bueno, ¿cuánto de severa es mi valvulopatía? ¿Cuál es la etiología? Si mi paciente tiene síntomas y si estos síntomas se relacionan con la valvulopatía que estoy estudiando ahora. Pero luego, además, las guías también me dicen una cosa muy importante. ¿Yo voy a tener beneficios de intervenir esta valvulopatía? Y esto es lo que nos tenemos que realmente plantear. Pero la insuficiencia mitral, desde luego, no es benigna. Y a mí me ha llamado mucho la atención el tema de la mortalidad y el tema incluso de la muerte súbita, que uno piensa que está asociada a la estenosis aórtica, pero no solo. Resulta que se asocia a la muerte súbita en un porcentaje no desdeñable de nuestros pacientes. Y en este editorial de Carabello, hace ya muchos años, yo estoy totalmente de acuerdo. Cuando empecé a darme cuenta de la importancia de la muerte súbita en la insuficiencia mitral severa, pues realmente uno dice, anda, si esto era otro grupo de pacientes, no infraestimemos esto. ¿Y cuál es la realidad clínica? Por empezar a hablar un poco de la clínica. Bueno, en primer lugar, que la mortalidad del paciente con insuficiencia mitral severa, cuando vemos la observada y la esperada, es importante. En segundo lugar, lo que tengo que plantearme es quiénes son los pacientes clínicamente de alto riesgo con insuficiencia mitral. Y esto es lo que yo tengo que saber para actuar o no ante un paciente. ¿Y cuáles son? Bueno, pues este es el estudio de la Mayo, que, ojo, que aquellos que están en fibrilación auricular, que son idiopáticas, que son hipertensos, que están en peor clase funcional, estos tienen mayor mortalidad. ¿Quiénes más? Bueno, pues aquí tenéis que, obviamente, los que tienen peor clase funcional tienen más mortalidad, pero no infraestimemos que también los que están en mejor clase funcional también tienen eventos, como vemos aquí.
de nuevo, en este estudio podemos comparar la mayor mortalidad cuando mi paciente está más sintomático. Esto ya lo sabíamos y es lo esperado, pero tampoco es únicamente la clase funcional. La fracción de eyección, peor fracción de eyección, más mortalidad. Pero no olvidemos que también hay pacientes que tienen fracción de eyección preservada que tienen eventos. Luego también nos deja ahí. Pero cuando yo creo, y por eso las guías lo recogen de forma importante, cuando yo veo la fracción de eyección que tiene un paciente en insuficiencia mitral, es especialmente relevante. Y especialmente relevante la cifra del 60%, porque aquí es donde vemos que un paciente con fracción de eyección del 55%, que diríamos normal en una estenosis aórtica, en este paciente el ventrículo ha empezado a claudicar y tengo que hacer algo. También la presencia de fibrilación auricular es otro factor que va a implicar peor pronóstico en mi paciente. Claramente, cuando comparo fibrilación auricular frente a ritmo sinusal, fibrilación auricular, peor pronóstico, tengo que hacer algo sin ninguna duda o tengo que inclinarme a hacer. ¿Y qué nos dicen las guías? Pues lo primero, si yo tengo síntomas. Si tengo síntomas y tengo una fracción de eyección mayor del 30%, me voy directamente a cirugía y reparar si es posible. Ahí no hay ninguna duda. Es decir, reparación, clase 1, sintomático, clase 1. Tengo que ir a reparar la válvula en estos pacientes. En la IM primaria podemos poner el clip mitral, me lo voy a dejar también para el debate, pero la clase es 2B. Es 2B. El clip mitral es una alternativa, pero no olvidemos que todavía le falta recorrido científico. ¿Dónde le indicamos fundamentalmente el clip mitral? Actualmente, tanto en las guías europeas como en las guías americanas, por eso os lo he traído aquí, estamos muy parecidos en la insuficiencia mitral secundaria cuando yo voy a cirugía y fracción de eyección mayor del 30%, tengo que hacer algo en la IM secundaria clase 1. Y aquí vemos, frente a las guías americanas, vemos que aquí discrepamos, los americanos dicen que es una clase 2A, pero en Europa hemos considerado que es clase 1. Bueno, ¿qué hacemos en el clip mitral en la IM secundaria? Pues también clase 2B. Y simplemente arrojo aquí y yo defiendo y hacemos en nuestro hospital el clip mitral y creo que el tratamiento percutáneo va a crecer, pero no olvidemos que ahora estamos decantándonos a la IM funcional para el clip mitral y no existe ningún estudio publicado de la utilidad del clip mitral en la IM funcional que yo conozca. Digo, en IM funcional el 100%, porque en el estudio pivotal o en el estudio más importante, solo el 24% de las IMs incluidas eran IMs funcionales. O sea que realmente es una indicación 2B. Y el clip mitral, por tanto, yo creo que tiene además muchas limitaciones en cuanto a que hay que seleccionar muy bien al paciente para ver cuál se beneficia. Bueno, y si mi enfermo está asintomático, ¿qué hacemos? Y yo creo que aquí es donde cunde el pánico realmente y hay diferentes actitudes. Bueno, ¿por qué hay diferentes actitudes? Primero, el estudio del New England, y que es el que guía a las guías americanas de qué hacer en el asintomático, que los americanos dicen que yo tengo que ir a cirugía en el paciente asintomático porque la reparación mitral es posible en todos los pacientes y la mortalidad es cercana al 0%. Eso es lo que ha llegado a las guías americanas a recomendar en asintomáticos. Claro, hay este otro estudio en el Circulation de un grupo asiático en el cual dice, bueno, pues hay diferencias entre el tratamiento conservador frente al tratamiento de los pacientes quirúrgicos, pero cuando uno realmente lee y entra mucho en el artículo, la mayoría de los fallos de seguimiento están aquí. Fijaros que todos los pacientes que se perdieron están en el brazo de cirugía, que no se aclara bien cuál es la mortalidad quirúrgica. O sea, yo creo que este estudio no aportó mayor luz y, sin embargo, el estudio europeo que más es el de Rosenek, el que más ha impactado, en el cual dice que, ojo, que si mi paciente es asintomático, yo no tengo que intervenirle y que me vale con un seguimiento estrecho. Con lo cual, ahí están. Estas son las diferentes curvas en el estudio de Rosenek del Circulation. Como veis, aquellos pacientes que les operábamos precozmente frente a los que les seguíamos de forma estrecha, asintomáticos, pues realmente no hay diferencias.
Bueno, cuando uno compara, yo comparé los estudios, pues claro, es que probablemente no estamos hablando de los mismos pacientes, porque si entramos dentro, fijaros cómo hablamos de IM severas, pero los ventrículos de los americanos estaban más dilatados que los de los europeos, o sea, probablemente el estadio de la enfermedad no era el mismo, pero en cualquier caso todavía no sabemos qué hacer claramente con los pacientes asintomáticos. Sin embargo, en la guía europea, en la IM primaria, dice, cirugía está indicada en pacientes asintomáticos con clase 1 cuando tengo disfunción ventricular, que quiere decir el ventrículo izquierdo está dilatado y tiene una fracción de eyección deprimida. Ahí nosotros decimos clase 1, los americanos incluso llegan más allá, que dicen independientemente, aunque el ventrículo no haya empezado a fracasar. Y en otros casos, pero ya es 2A, en pacientes asintomáticos, si además yo tengo, primero, que esté casi seguro, que nunca podemos estar seguros que vayamos a reparar, y que tenga otros datos de mal pronóstico, como he dicho antes, de fibrilación auricular, auricular dilatada, es decir, datos de mal pronóstico. Claro, el problema es que cuando yo mando al paciente a reparar, pues muchas veces sale con una prótesis. Y esto lo sabemos. Por tanto, vamos a la clásica frase de tenemos que individualizar. Y en la IM primaria, muchas veces lo que sabemos es que algunos pacientes que yo tienen cuando tienen IM isquémica, yo le pongo un anillo y no sirve para nada. En estos pacientes tengo mal tratamiento médico, mal tratamiento quirúrgico en muchas ocasiones. Por eso el HeartTeam es el mensaje que ha mandado la última guía. Y el HeartTeam no es la identificación del macho alfa, no es decir, aquí se hace lo que yo digo. Aquí es una discusión realmente y ver qué es lo mejor para cada paciente. Por último, entramos rápidamente en la parte ecocardiográfica, que es otra piedra angular aquí. Tenemos una gran noticia y es que tenemos un montón de métodos para valorar la insuficiencia mitral, pero la mala noticia es que todos los métodos tienen realmente unas limitaciones importantes. Por tanto, ¿qué deberíamos hacer? Primero, saber que la cuantificación de primaria y secundaria no es el mismo parámetro. Ahí tenemos que saberlo. Segundo, que los métodos todos tienen cosas buenas. El área color excluye la IM, la vena contracta es muy útil, pero hay que tener cuidado en lo que cómo valoramos. El PISA también muy útil, pero no olvidemos que realmente el PISA puede ser hemisférico, prolapsoide, obloide, tiene tantas posibilidades que hacerlo en 2D es también muy inexacto. Los métodos volumétricos, nosotros publicamos en Circulation diciendo que realmente los métodos volumétricos con 3D, porque la IM es un volumen, son probablemente lo que sería el método más exacto para cuantificar la severidad de la insuficiencia mitral. Y yo creo que no nos sobra el 2D, la verdad es que no nos sobra, pero hay que integrar un montón de datos para llegar a estar seguro que mi IM es severa. Y las modernas técnicas de cuantificación, incluso por dónde va a ir la ecocardiografía, que es por la detección realmente del flujo, o sea, ahora no vemos el flujo, ahora vemos cambio de velocidad. La formación del flujo va a ser una cosa importante en la cuantificación. Por tanto, y acabando, lo importante que es ver la anatomía, ver el mecanismo, cuantificar bien, valorar las consecuencias de la insuficiencia mitral y ver las posibilidades de reparación o sustitución, porque no es ni parecido. Pero el eco no es listo, el listo es el cardiólogo, con lo cual el eco nos da un montón de datos y tenemos que interpretar. Y yo siempre digo, bueno, creo que probablemente mi resumen sería, tenemos que intervenir lo suficientemente tarde en la historia natural de la IM para minimizar el riesgo de la intervención, pero lo suficientemente pronto para prevenir la disfunción ventricular irreversible, la hipertensión pulmonar o las arritmias. Por tanto, yo creo que siempre digo, aquí lo importante, como todo en la vida, es poner lo importante como lo importante. ¿Y qué es lo importante aquí? Yo creo que lo importante, no hay ninguna duda, que es mirar al paciente. Muchas gracias. Es para mí un placer presentar al doctor José María Hernández, que es director del Laboratorio de Hemodinámica del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Es una unidad, la unidad que él dirige, que ha destacado a nivel nacional desde que el intervencionismo estructural ha tenido el boom en estos últimos años, tanto en el intervencionismo sobre la válvula aórtica como sobre la válvula mitral, y es una de las unidades, si no la que más, MitraClips ha implantado en España.
Buenos días a todos. En primer lugar, pues mi agradecimiento a la Sociedad Valenciana y en particular a la doctora Tere Lozano por su amable invitación. Y en los próximos 15 minutos pues voy a tratar de presentarles un poco mi visión de cómo está ahora mismo el abordaje presente y futuro de la insuficiencia mitral. Dicho el doctor Zamorano, la complejidad de la anatomía funcional de la válvula mitral, y con esa complejidad de la anatomía, pues desde el punto de vista percutáneo, que es de lo que me toca hablar, pues hay diferentes abordajes posibles en función de la etiología. Vamos a hablar un poco primero del presente del tratamiento de la válvula mitral. Ahora mismo hay tratamientos de reparación que pueden actuar sobre las valvas o sobre el anillo. Sobre las valvas, el primero que se autorizó fue MitraClip, que tiene marcado CE desde 2008, y posteriormente Neocord, marcado CE desde 2013, y sobre el anillo hay dispositivos que están disponibles desde 2009, Carrillon, Mitraline y Cardiovan. Si nos fijamos en el número de dispositivos implantados de cada uno, vemos que aunque hay algunos dispositivos disponibles como puedan ser el Neocord o puedan ser la anuloplastia indirecta con Carrillon, prácticamente toda la experiencia se ha realizado con el MitraClip, que está disponible en todos estos países que pueden ver ahí. Cardioband es a la única que me voy a referir un momento, de las técnicas que apenas se han desarrollado pero que están comercializadas, porque parece que se comercializará en breve en España. Es una anuloplastia directa efectuada con eco transesofágico y anestesia general, que lo que hace es reducir la porción posterior del anillo, clavando unas anclitas alrededor del anillo. Comunicaron hace 2 años en el TCT y también lo publicaron en JACC, los resultados a 30 días con un 3,3% de mortalidad y 3,3% de infarto, porque no en vano el anillo pasa cerca de la circunfleja y es posible pincharlo. Y desde entonces no han publicado nada nuevo en cuanto a número de enfermos. Ahora lo comunican en el EuroPCR, que los resultados al cabo de 2 años solamente empeoran un poco en cuanto a reducción del grado de la insuficiencia mitral. Entre tanto, Cardioband parece estar rediseñando el dispositivo y disminuyendo el tamaño de las anclas que se van a clavar en el anillo de 6 a 4 milímetros. Y realmente de lo que podemos hablar en el presente pues es prácticamente solo de MitraClip. Es un dispositivo que hay más de 60.000 implantes en el mundo. En España ya se han alcanzado los 1.000 y ha mejorado notablemente con el paso del tiempo. Es un dispositivo que remeda la técnica de Alfieri quirúrgica, pero que se hace sin bomba, con el corazón latiendo, con control instantáneo de grado de insuficiencia mitral, y que se puede reposicionar en función del resultado que se obtiene, y que con el paso de los años ha mejorado de tal manera que ahora tenemos disponible el MitraClip NT y el MitraClip NT Extra Large, que tiene unos brazos mayores, que ayuda de una manera muy importante a efectuar el grasping de la válvula mitral. Por si alguno de ustedes no está familiarizado con la técnica, muy brevemente diré que hay que hacer un cateterismo transeptal, que posteriormente se hace el grasping de los velos mitrales controlado por ecografía y por escopia. Se hace una primera comprobación, que aquí, bueno, que el vídeo no, ahora va tirando, se hace una primera comprobación. Aquí vemos que después del primer grasping pues tenemos un cierto grado de insuficiencia mitral, y es bastante seguro pues poner un segundo clip ayudado por la eco y por la escopia. Y aquí pues se implantó un segundo clip con un resultado como el que pueden ver, ¿no? Bien. Hay en PubMed muchas publicaciones a propósito del clip mitral, ni de lejos las publicaciones de la TAVI, ni de lejos con el mismo impacto, pero bueno, hay hasta 790 publicaciones sobre el MitraClip, que por supuesto no vamos a ver, pero que el primer estudio fue el Everest, estudio que aleatorizaba pacientes de bajo riesgo. Esto hizo que se autorizara la técnica en Estados Unidos para insuficiencia degenerativa,
pero no es el escenario en el que se utiliza el MetraClip. Hay ensayos futuros que ahora comentaré dentro de un momento, que todavía no conocemos los resultados, y hay registros. El de mayor número de pacientes es el TVT americano, y luego hay registros con seguimientos a 5 años que pueden dar alguna información acerca de cómo se comporta el MetraClip en el tiempo. Vamos a ver algunos datos que se han publicado ahora, o se han comunicado, mejor dicho, recientemente, la semana pasada en el EuroPCR. Son datos del REALIS más 5 años, datos del registro TVT americano a 1 año y datos del registro Giotto italiano solamente a 1 mes. Bueno, pongo los datos del registro Giotto porque es un país muy parecido al nuestro y puede tener su interés por esto. Datos que se refieren al perfil de los pacientes tratados, la seguridad, la eficacia a largo plazo y los predictores de mortalidad. El Everest Realism era un estudio o un registro que incluía pacientes que no se pudieron incluir por el alto riesgo en el Everest, que autorizaba pacientes que eran quirúrgicos. Tenían una mortalidad previsible bastante alta y se incluyeron 2 brazos del registro con insuficiencia mitral funcional o degenerativa, enfermos con un perfil de riesgo alto, ¿no? Sobre todo con insuficiencia mitral degenerativa, tenían 84%, más de 75 años, los con insuficiencia funcional eran más jóvenes, pero tenían el 60% de infarto de miocardio previo, estaban en fibrilación auricular del 65, el Euroscore de ambos grupos superaba 10. Pues ya es previsible que estos enfermos van a morir en el seguimiento bastante, y bueno, pues no es una sorpresa que al cabo de 5 años la supervivencia de ambos grupos, ¿no?, de edad avanzada y múltiples comorbilidades, sea baja, solo un poco superior al 30%. Lo que nos interesa de este estudio es ver que los predictores de mortalidad eran quedarse después del procedimiento con insuficiencia mitral superior a grado 3, cosa que cada vez ocurre en menor porcentaje de pacientes, tener una creatinina de más de 2,5 o la EPOC. Y también saber que al cabo de 5 años el grado de insuficiencia mitral obtenido tras el procedimiento, que cerca del 90% era grado 0, 1 o 2, se mantiene prácticamente con el tiempo. O sea que esto nos hace pensar que, bueno, y esto va acompañado de una mejoría y un mantenimiento de grado funcional similar. Esto nos hace pensar que los pacientes que tienen un buen resultado con el MetraClip, los datos que tenemos ahora mismo es que el resultado se puede mantener con el tiempo. Estos son datos del registro, el TVT, que es el que más pacientes ha incluido en Estados Unidos. Solo está autorizado para la insuficiencia degenerativa de alto riesgo quirúrgico. Por esto la edad media de los pacientes es elevada, casi 80 años. El 30% tienen cirugía previa y un STS score, como pueden ver, alto, con este resultado. Esta diapositiva está en chino, o sea que no... Bueno, eran pacientes fundamentalmente con insuficiencia degenerativa, el 90% de ellos, y con insuficiencia mitral severa. Es lo que viene a decir, se obtiene un éxito de implante del 97%, la mortalidad intraprocedimiento es hospitalaria, mejor dicho, al mes, es solo el 2,7. Pues no sé, pero bueno... hay la severidad de la insuficiencia mitral postprocedimiento. Como pueden ver, el 90% de los pacientes tienen insuficiencia mitral grado 0, 1 o 2. Esto se considera éxito del procedimiento y este resultado se mantiene al año, y esto va acompañado de una mejoría significativa que también se mantiene del grado funcional. Y aquí, bueno, estos eran los predictores de mortalidad, las variables clínicas y del procedimiento predictoras de mortalidad eran variables clínicas y del procedimiento, como fácilmente pueden leer, el tener insuficiencia mitral postprocedimiento superior a grado 3, el tener fallo renal y el tener EPOC. Y sobre todo lo que vio este registro es que del 58,6% de pacientes hospitalizados en el año anterior al procedimiento por insuficiencia cardíaca habían pasado a solo 128, que es menos del 10% de hospitalizaciones. Es un dato indirecto
Bien, y les presento ahora datos del registro italiano, un país muy parecido al nuestro, pero que hace el doble de MitraClip que nosotros, 15 por cada millón de habitantes. En España se hacen aproximadamente 7. Datos de eficacia solamente a 30 días. Estos datos se conocerán en el futuro. Y solamente para decirles que los pacientes se seleccionaban siempre por un HER-Team, pensando que tenían tratamiento médico óptimo, que eran de alto riesgo, inoperables y que tenían una anatomía que era elegible para MitraClip, pero con unos criterios bastante más laxos que los que se pusieron al principio para el estudio Everest. Pacientes con insuficiencia, de nuevo, funcional predominantemente, que es lo que se trata en Europa. El 74,9% de los pacientes son pacientes más jóvenes y con peor fracción de eyección. Los pacientes con insuficiencia degenerativa son más mayores, casi 80 años de medio, la fracción de eyección es normal, pero siempre el riesgo quirúrgico, el Euroscore, es alto. Pues con estos tipos de pacientes se obtuvo un 95,6% de éxito, a expensas de poner en casi el 60% de los casos 2 clips o más, con solamente un 4,4% de pacientes con insuficiencia mitral residual grado 3 o superior. Entonces, ahora mismo hemos visto que hay disminución del grado de insuficiencia mitral, mejoría de la clase funcional, pero disminuye las hospitalizaciones, disminuye la mortalidad. Eso no lo sabemos. Hay datos indirectos de que la mortalidad, por ejemplo, los pacientes que se incluyeron en el Everest 2, registro de riesgo prohibitivo para la cirugía, que no se pudieron aleatorizar, en función del resultado de insuficiencia mitral residual grado 0, 1 o 2, pues tenían bastante peor pronóstico los que tenían insuficiencia mitral grado 3 o 4 que los que tenían insuficiencia mitral grado 1 o 2. Y en un estudio de Martin Swan, comparando retrospectivamente con un propensity score con la cirugía, se vio lo mismo. Los pacientes con tratamiento médico tenían más mortalidad que los pacientes que con un propensity score se habían macheado con los pacientes de cirugía o MitraClip. Y en el registro también Everest de alto riesgo, comparando el año anterior con el año post-implante, hay una disminución significativa de las hospitalizaciones. ¿Se puede poner la válvula mitral en este momento, alguna válvula mitral en un anillo nativo? Datos del registro Valve-INMAC sobre anillo calcificado, publicados ahora en el PCR, con unos resultados, pues como van a ver, bastante pobretones. Se pone sobre todo la válvula de Sapiens, en casi la mitad de los casos por vía transeptal, 20% de mortalidad, 74% de éxito, obstrucciones del tracto de salida, embolizaciones, perforaciones. O sea, es un tratamiento probablemente muy paliativo en este momento. Válvula mitral sobre anillo calcificado. Bien, ¿y cuál es el futuro? El futuro, lo que hay son muchas preguntas, voy a ir aligerando. Si en cirugía la técnica recomendada es la reparación, ¿por qué hay tantas expectativas en la válvula? ¿Cómo coexistirán las técnicas de reparación con la válvula? ¿Qué impacto tendrán los resultados del COAPT y el posible abordaje transeptal de la válvula mitral en todo esto? ¿Qué papel tendrá el tratamiento combo? ¿Deben demostrar estas técnicas disminución de la mortalidad o nos conformaremos con que mejoren la función ventricular, la calidad de vida, las hospitalizaciones, los costes? ¿Qué grado de insuficiencia mitral aceptaremos? ¿Qué pacientes nos parecerán los ideales, con mala función ventricular o en mejor situación? ¿El brazo control tendría que ser tratamiento médico óptimo? ¿Deberían ser diferentes tratamientos, criterios para la válvula mitral o para la reparación? Algunas respuestas las vamos a tener enseguida, porque este año se van a publicar los resultados del COAPT y los resultados del MitraFrance. Aleatorizan pacientes con disfunción ventricular, MitraClip versus tratamiento médico óptimo. El endpoint en el COAPT es hospitalización a 12 meses, en el Reshape y en el MitraFrance es también mortalidad y hospitalización, y uno de los endpoints secundarios del COAPT es también mortalidad. Es decir, que dentro de poco vamos a saber si el MitraClip en ese escenario disminuye la mortalidad. Lo vamos a saber en el europeo, los resultados del MitraFrance, y el TCT, los resultados del COAPT. Y más adelante conoceremos los resultados del Matterhorn, estudio aleatorizado que compara MitraClip versus cirugía en insuficiencia funcional en pacientes de alto riesgo. De momento está en una fase inicial de la inclusión. El tratamiento combo lo proponen algunos líderes de opinión de este terreno, pensando si la cirugía del Alfieri, que es a lo que se parece o se quiere parecer el MitraClip, necesitaba en muchos casos una anuloplastia. ¿Por qué no hacer anuloplastia y MitraClip? Son opiniones, no hay más que algunos casos mostrados en los congresos
al respecto. Y ya para finalizar, algunas palabras de la válvula mitral. La válvula mitral no es la TAVI, el anillo mitral es mucho más complejo, una estructura tridimensional, sin el soporte calcificado del aórtico, con muchas etiologías. El acceso transapical, que es el que se está investigando más, es aún cirugía, y hay riesgos de embolización, obstrucción al tracto de salida, compresión de la circunfleja, daño en la pared auricular, y los pacientes son más jóvenes y el tratamiento alternativo en la mitral podría ser la reparación. Hay muchas válvulas en desarrollo, estas son las que tienen el programa clínico más desarrollado, CardiAcute, Tendyne e Intrepid. Apenas 200 válvulas puestas en el mundo para un gasto, una inversión muy superior al $1 billón. Y aquí tienen cómo son las válvulas estas, son de nitinol, son trivalvas, me he colado. Algunas son asimétricas y otras simétricas. El mínimo es un 32 French, todas son por apical, acceso apical, y algunas están desarrollando el acceso transeptal. La Tendyne es completamente recuperable, otras son parcialmente recuperables. ¿Qué características tienen los pacientes que se están incluyendo en estos registros? Son ancianos pero más jóvenes que en la TAVI, predomina la insuficiencia mitral funcional, tienen múltiples comorbilidades, tienen mucha cirugía cardíaca previa y sobre todo son hombres. ¿Por qué? Pues se sospecha que es posible que la mujer tenga un tracto de salida más pequeño del ventrículo izquierdo, y esto es uno de los problemas de la válvula mitral, la obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Les presento solamente los resultados de una de estas válvulas, que es la Tendyne, que es de la que hay más la experiencia mayor. Han comunicado en el PCR 100 casos. La Tendyne es una válvula de Abbott, como pueden ver, edad media 75 años, sobre todo hombres, insuficiencia mitral severa en la mayoría de los casos, un STS alto, insuficiencia mitral secundaria en el 90% de los casos, y el 99% de los casos insuficiencia mitral grado 3 o 4. Se intentan 100 pacientes, se fracasa el implante en 3 y posteriormente mueren 6. La mortalidad es menor que la esperada, pero al final hay un 6% de mortalidad. Es la válvula que tiene menos mortalidad de todas las que tienen estas pequeñas publicaciones, otras andan un poco por encima del 10%, y lo que sí hay es una disminución radical, como no puede ser de otra manera, porque es una válvula de grado de insuficiencia mitral, que prácticamente todos los pacientes se quedan sin insuficiencia mitral. Y ya para terminar, les diré que, como conclusiones, que MitraClip es una técnica, la única consolidada en este momento, que tiene un buen perfil de seguridad y unos resultados que han ido mejorando con la experiencia de los equipos y las mejoras técnicas del dispositivo, que se pueden conseguir reducción de la insuficiencia mitral importantes, de más del 90% con casos grado 2 o menor, con mejorías acompañadas de grado funcional, que queda por saber el impacto en la mortalidad y las rehospitalizaciones, que se conocerá este año, y que el resto de los dispositivos tienen un desarrollo mucho menor. Y respecto a la válvula, están aún en desarrollo, es un escenario mucho más complejo que la TAVI. Los pacientes están incluidos en los estudios preliminares, sobre todo tienen insuficiencia mitral, donde MitraClip funciona bien, con resultados similares a los de las primeras fases de TAVI, que no hay que olvidar que eran mucho peores que los de ahora, a la espera de dispositivos, de la mejora de los dispositivos y la experiencia de los equipos. Y su integración con las técnicas de reparación es una incógnita que dependerá de los resultados del COAT y del probable abordaje transeptal de la válvula mitral, y que el concepto del tratamiento combo es atractivo, pero hoy por hoy es solo un concepto. Muchas gracias. A continuación, ya para finalizar las ponencias, os presentamos al doctor Eduardo Tebar, que es el jefe del Servicio de Cirugía Cardíaca del Hospital del Vinalopó en Elche. Es un centro donde se realizan casi 500 cirugías extracorpóreas al año, con 3 o 4 cirujanos, ya os podéis imaginar lo que trabajan, y tienen una amplia experiencia en muchas patologías, pero especialmente en la reparación valvular mitral, y es un honor tenerle aquí entre nosotros. Bueno, buenos días. Lo primero, agradecer a la Sociedad Valenciana de Cardiología esta invitación, especialmente a la doctora Lozano, que me une una gran amistad desde hace tiempo. Y bueno, mi idea es aportar algo de luz a un tema que es bastante complejo. Y bueno, voy a intentar no parecer un cirujano, es decir, sujetarme a las guías y lo que realmente pienso que hay de realidad en todo lo que atañe a la válvula mitral.
principio voy a hablar sobre aspectos de la valvulopatía mitral sobre los cuales existe una clara controversia. Es decir, no voy a hablar de la insuficiencia mitral primaria u orgánica porque creo que las guías dejan suficientemente claro cuál es el algoritmo a seguir con ellas. Voy a centrarme más que nada en la insuficiencia mitral funcional o secundaria desde la perspectiva del cirujano y ver qué es lo que se puede esperar en el futuro. Primero, cuál es la situación actual desde mi perspectiva y qué es lo que podemos esperar en el futuro, que la verdad es que es un auténtico interrogante. Bien, la insuficiencia mitral secundaria o funcional es una entidad muy curiosa porque existe una gran tendencia a ir contra la consecuencia de un problema más que contra su causa. Es decir, el verdadero problema está en el ventrículo y, excepto el tratamiento médico, el resto de alternativas terapéuticas se focalizan en lo que no es el problema, que es la válvula mitral. De hecho, numerosos estudios han reflejado de forma directa la incidencia de insuficiencia mitral isquémica funcional tras el infarto de miocardio con mal pronóstico a largo plazo. En esta diapositiva pues vemos que hay un claro efecto negativo. Hay un efecto negativo claro en la evolución tras un infarto agudo de miocardio. Para diferentes grados de IM se ve como la mortalidad acumulada en el seguimiento pues aumenta de forma significativa para grados de IM más avanzados. La pregunta es la siguiente: ¿se puede contrarrestar ese mal pronóstico atacando una consecuencia del problema? En esta presentación voy a intentar arrojar algo de luz sobre una serie de cuestiones que han sido repetitivas a lo largo de los años y sobre los cuales existe mucha literatura que no es concluyente. ¿Cuáles son esos problemas o esos interrogantes? En pacientes con insuficiencia mitral moderada isquémica, ¿qué se debe hacer? ¿Cirugía coronaria aislada o cirugía combinada? ¿Cuál es el mejor tratamiento de la insuficiencia mitral secundaria o funcional? Y si se indica cirugía mitral, ¿qué hay que reparar o sustituir? ¿Debería ser corregida quirúrgicamente la insuficiencia mitral secundaria? ¿Severa? El sentido común dice que sí. De todas maneras, hay que advertir que la literatura ha reiterado de forma repetitiva una serie de cuestiones que nos hacen pensar que las cosas no están tan claras como parecen. De hecho, se advierte en todos los muchísimos estudios clínicos que no hay una evidencia concreta de que la cirugía altera la historia natural de la enfermedad. Hay alto riesgo de recurrencias después del uso de técnicas reparadoras y la mortalidad es significativa en algunas series con el reemplazo valvular mitral. Un artículo de posicionamiento de diferentes grupos del European Heart Journal en 2015 ya resalta la importancia del tratamiento médico como primera línea de tratamiento en este tipo de pacientes y relega a un segundo plano a otros actores, pues como el intervencionismo percutáneo o la cirugía, debido a la ausencia de efectos beneficiosos en cuanto a supervivencia a largo plazo y el riesgo alto de reaparición o recurrencia de insuficiencia mitral significativa. Tanto las guías europeas como las americanas conceden un protagonismo 2B a los tratamientos invasivos, percutáneos o quirúrgicos, si no hay revascularización asociada. Las guías europeas recientes, sin embargo, resaltan la importancia, aquí lo tenemos debajo, de asociar un tratamiento sobre la válvula mitral cuando hay revascularización asociada, en el contexto de una revascularización miocárdica, especialmente cuando hay mucho miocardio viable. Igualmente, se debe tratar una insuficiencia mitral severa funcional cuando la indicación quirúrgica es por otro motivo, es decir, se está actuando sobre la válvula aórtica o la indicación principal es la aorta ascendente. Bien, la insuficiencia mitral isquémica es una entidad que aparece, como todos sabemos, después de un infarto agudo de miocardio. Fisiopatológicamente se piensa que se debe a un desbalance entre las fuerzas de cierre y las fuerzas de tethering a favor de las últimas.
como se ve aquí, el desplazamiento apical y lateral de los músculos papilares, asociado o no a dilatación del anillo, que puede ser una dilatación simétrica o una dilatación asimétrica, es una constante en la insuficiencia mitral severa, funcional. Vemos aquí en esta imagen operatoria el aspecto clásico de una insuficiencia mitral isquémica con dilatación preferencial del anillo posterior a nivel de P2, P3, por la tracción que sufre esa zona debido al papilar desplazado o bien debido a que aparezca alguna disquinesia en la porción basal del ventrículo izquierdo a ese nivel. De hecho, los últimos anillos que se han desarrollado, tratan de corregir precisamente esa deformidad. Son anillos asimétricos que intentan corregir precisamente la deformidad que se ha producido a nivel de P3 y no tratar todo el anillo mitral como si estuviera igualmente afectado, que es lo que se hacía hasta ahora con los anillos simétricos disponibles hasta el momento. En las insuficiencias mitrales secundarias a miocardiopatía dilatada no isquémica o insuficiencias mitrales secundarias a infartos anteriores extensos, sin embargo, se produce una dilatación simétrica del anillo y en esos casos sí que sirve cualquier anillo simétrico de los disponibles en el mercado, siempre y cuando se sobrerreduzca, es decir, se reduzca el tamaño estimado para intentar conseguir una adecuada superficie de coaptación. En 2014 se publicó un estudio randomizado multicéntrico en el New England que añadió bastante luz sobre el tipo de cirugía a realizar en la insuficiencia mitral secundaria cuando estaba indicada la cirugía. Este ensayo clínico arrojó unos resultados que no eran concordantes con la información disponible hasta el momento, es decir, siempre se ha pensado que la reparación valvular mitral era mucho mejor que las prótesis porque te evitabas las complicaciones protésicas, que la insuficiencia mitral pues tenía un índice de recurrencia, que la reparación valvular tenía un índice de recurrencia de insuficiencia pues muy bajo y el estudio pues ha demostrado que no es así. De hecho, este estudio sugirió que a los 12 meses no había diferencias en el endpoint primario, que era el remodelado, un parámetro que era el índice de volumen teresistólico del ventrículo izquierdo, una forma de valorar el remodelado a los 12 meses, no había diferencia entre las dos alternativas quirúrgicas. Se enfrentó la anuloplastia reductora frente a la sustitución valvular mitral con preservación del aparato subvalvular. En estos casos, cuando se hacía reparación, pues el cirujano podía asociar algún procedimiento, aparte de una anuloplastia, podía asociar algún procedimiento subvalvular o bien podía actuar sobre los velos, porque son procedimientos asociados a una reparación con anillo cuando es una reparación compleja, y además se incluían pacientes que podían ser revascularizados. Además, resultó curiosa la alta incidencia de recurrencia de insuficiencia mitral, incluso hasta un 20 o 30% de los casos aparecía una insuficiencia mitral significativa. Sin embargo, curiosamente, eso no se trasladó a ninguna diferencia en los eventos clínicos en el seguimiento, es decir, los enfermos iban igual a los 12 meses y a los 2 años iban igual con reparación, tengan una IM2, que tuvieran una IM3, que tuvieran una IM1 frente a las prótesis. Es decir, probablemente lo que importaba era pasar un paciente de una insuficiencia mitral severa o masiva, pasarla a un grado 2 o grado 3, porque probablemente eso ya era suficiente para sacar al paciente de una situación de insuficiencia cardíaca refractaria o reiterativa, ¿no? Este estudio, de hecho, trajo como consecuencia que en las guías de la AJA se hiciera en 2017 un update y, de hecho, pues se le concedía ya el mismo protagonismo a la sustitución valvular mitral con preservación del aparato subvalvular que a la reparación. Aquí lo tenemos, es una recomendación 2A y, pues lo que comenta, es razonable elegir una sustitución valvular mitral con preservación del aparato subvalvular si el paciente se considera pues muy sintomático y persisten los síntomas a pesar de un tratamiento médico optimizado, cosa que hasta ahora pues no estaba tan claro.
Incluso entre la comunidad entre los cirujanos, pues siempre se ha dicho que la reparación es mucho mejor, pero esto ha venido a decir que, especialmente, como luego veremos, en situaciones de insuficiencia mitral funcional muy avanzada, con mucho remodelado y mucho tenting, pues probablemente lo mejor es optar por una sustitución valvular mitral, porque te asegura la no reaparición de la insuficiencia mitral, y probablemente en estos casos, aunque tú no prolongues la supervivencia del paciente, pues sí que puedes disminuir el índice de rehospitalizaciones o el grado funcional en la evolución. Bien. ¿Qué hay de la insuficiencia mitral moderada isquémica? Bueno, la evidencia científica actual en el manejo de la insuficiencia mitral moderada isquémica en el contexto de la revascularización miocárdica sí que parece apuntar hacia actuaciones conservadoras. Tanto las guías americanas como las europeas han hecho perder protagonismo a la actuación sobre la válvula mitral en este contexto. De hecho, aquí tenemos en un update de la AJA de 2017, aquí ya era nivel de grado de recomendación era 2B, siempre ha sido 2B, pero ahora la evidencia ha pasado de C a B, es decir, está bastante más claro esto que se decía antes. En las guías europeas, sin embargo, ni la mencionan, ¿vale? Las guías europeas lo único es que eran 2A, era una indicación 2A en 2014, pero ahora ya ni mencionan el tratamiento quirúrgico en cuanto a recomendaciones tal cual. De hecho, las guías europeas, a raíz de un reciente ensayo clínico en 2016, que fue un ensayo randomizado, pues se concluyó que se debería reservar la reparación valvular mitral en la insuficiencia mitral moderada en el contexto de la revascularización miocárdica a pacientes de bajo riesgo, donde una prueba de esfuerzo pues pusiera de manifiesto la aparición de disnea o agravamiento de la disnea con agravamiento de la insuficiencia mitral y de la hipertensión pulmonar. Como guía práctica, en la práctica lo que se puede seguir, porque las cosas no están muy claras, se podrían seguir una serie de recomendaciones para aplicar de forma individualizada a cada paciente si se toca la válvula mitral o no se toca la válvula mitral cuando vamos a revascularizarlo. Así, a grandes rasgos, ¿cuándo se haría cirugía coronaria aislada? Pues bueno, pues cuando el paciente tuviera una clara viabilidad y buena función global y además se planea una cirugía sin circulación extracorpórea, pues si coinciden esas dos situaciones, pues no es ninguna barbaridad dejar una insuficiencia mitral moderada, puede aceptarse. ¿Cuándo podría estar asociada la cirugía mitral a una revascularización? Bueno, si te vas a meter en circulación extracorpórea, pues ya que estás, pues puedes hacerlo. Si el paciente tiene estigmas de insuficiencia mitral crónica, como hipertensión pulmonar, aurícula izquierda dilatada, fibrilación auricular, o tiene un ventrículo muy remodelado, o es un paciente de bajo riesgo, o la revascularización que vas a obtener es subóptima, en esos casos, pues puedes optar por asociar una reparación mitral para de alguna manera evitar que en el futuro un ventrículo pues que está muy remodelado o que no has conseguido revascularizar de forma adecuada pues pueda hacer progresar esa insuficiencia. Bien, ¿qué técnicas disponemos actualmente en la insuficiencia mitral funcional? Bueno, la clásica y la que sigue teniendo más preponderancia es la anuloplastia reductora. Se hace con un anillo completo y rígido, ahora veremos por qué. Luego existen técnicas sobre velos, está el Alfieri, que es la contraposición al Alfieri percutáneo, y extensiones de velo posterior. El Alfieri, los cirujanos han dejado de usarlo, siempre. ¿Por qué? Pues porque se ha visto, y ya el mismo Alfieri lo comentó, que cuando se hace únicamente el Alfieri, si no se asocia a una anuloplastia, pues los resultados son muy subóptimos. Él lo publicó por lo menos en insuficiencia mitral orgánica, en los prolapsos de ambos velos, y vio que esa técnica pues se quedaba corta y había que asociar una anuloplastia para evitar pues la reaparición de la insuficiencia mitral en el seguimiento. La extensión de velo posterior, que luego lo veremos,
Y luego existen técnicas que actúan sobre el ventrículo, es decir, a nivel subvalvular. Se ha usado o se sigue usando la sección de cuerdas secundarias del velo anterior para disminuir el tenting del velo anterior, la recolocación de músculos papilares y la aproximación de músculos papilares, que probablemente de todas las técnicas es la que tiene más sentido asociar a una anuloplastia mitral. ¿En qué se soporta actualmente? ¿En qué base científica se soporta actualmente lo que entendemos como la anuloplastia reductora o sobrereductora, tal y como la entendemos actualmente? Bueno, el pionero, digamos, en esta técnica, probablemente ya se hacía antes, mucha gente lo hacía antes, lo que pasa es que no lo publicaban. Pero Bolin en 1995 ya hizo una publicación sobre la anuloplastia restrictiva o reductora, es decir, es una anuloplastia que no se le pone al paciente el tamaño del anillo que le toca, sino que se le pone un anillo más pequeño del que le toca. El objetivo con esto es corregir la insuficiencia mitral cuando esta está producida por una dilatación anular y por un desplazamiento lateral y apical de los músculos papilares. El objetivo principal de la reparación, tanto a nivel quirúrgico como a nivel percutáneo, debe ser siempre el conseguir una adecuada superficie de coaptación, porque es lo que más se correlaciona con los resultados eficaces inmediatos y con durabilidad a largo plazo. La reducción del anillo mitral, lo que hace con el anillo es traerse todo el anillo posterior y el velo posterior hacia el velo anterior y aumentar la altura de la superficie de coaptación. Pero no olvidemos que la anuloplastia mitral no hace nada sobre el tenting. Es más, en muchos casos puede hasta incrementar el tenting. Es decir, esto es una medida para tratar la insuficiencia mitral a nivel del anillo, pero no actúa sobre el aparato subvalvular, que es donde está verdaderamente el problema. La elección del anillo debe ser cuidadosa porque, dependiendo fundamentalmente de la superficie corporal del paciente, pues bajar 1 o 2 tallas el anillo estimado pues puede suponer la aparición de una estenosis mitral funcional, que es lo que tenemos aquí este es un artículo pionero pues que refleja ese cuidado que hay que tener en estas situaciones. La mayoría de los estudios sobre gradientes tras anuloplastia reductora están hechos con anillos clásicos donde se sobrereducía 1 o 2 tallas. Con los nuevos anillos IMR, que son unos anillos asimétricos especialmente diseñados para tratar la insuficiencia mitral isquémica en el contexto de infartos de miocardio inferiores, es decir, cuando hay una dilatación asimétrica del anillo, pues teóricamente, eso es lo que habrá que ver en el futuro, pueden paliar este problema porque con estos anillos no se sobrereduce, es decir, se pone el anillo, el tamaño del anillo que le toca al paciente. Lo que pasa es que el anillo que lo tenemos aquí, veis que es un anillo que a nivel de P3 está mucho más cerca del velo anterior que a nivel de del anillo anterior que a nivel de P1, P2, ¿vale? Porque esta es una zona que está muy dilatada en la mayoría de insuficiencias mitrales isquémicas por infartos inferiores. Además, el anillo no está en un único plano, sino que tiene una morfología donde desciende un poquito más a nivel de P3. 2 minutos, vale. Vale. Bueno, la tercera cita hace referencia únicamente a que los anillos deben de ser rígidos y la cuarta cita hace referencia, la tercera cita hace referencia a que los anillos deben ser completos porque se ha visto que el anillo anterior también se dilata y los anillos deben de ser rígidos frente a flexibles porque permiten una estabilización más duradera del anillo posterior frente a los cambios progresivos que aparecen en el aparato subvalvular. Bien, la anuloplastia reductora trata de corregir las anomalías anatómicas que presenta el anillo en la insuficiencia mitral en el contexto de la insuficiencia mitral, el anillo mitral, en el contexto de la insuficiencia mitral secundaria. Casi siempre existe una dilatación del anillo
y además pérdida de morfología. El anillo lo único que hace es restituir el tamaño del anillo y darle la morfología que fisiológicamente hace que haya menos estrés en los velos. El tamaño del anillo pues se elige midiendo la superficie del velo anterior y después de medir si es un anillo simétrico, lo que vamos a usar, lo que se hace es reducir 1 o 2 tallas para compensar el tenting. Es decir, ¿por qué se pone un anillo de tamaño más pequeño del que le toca? Pues porque no solo hay que corregir la dilatación del anillo, sino que hay que compensar el tenting que tenemos por debajo. Por eso hay que reducir 1 o 2 tallas. Con los anillos asimétricos, actualmente eso ya no se realiza porque ya nos viene dado, la corrección nos viene dada por la propia morfología del anillo. Bien, estos son una serie de parámetros que todos conocemos, que han reflejado numerosos estudios clínicos como predictores de recurrencia de insuficiencia mitral en el seguimiento tras reparación valvular mitral. Cuando aparecen varios de estos predictores, probablemente lo más lógico es optar o bien por una reparación asociada al aparato subvalvular o bien, en mi opinión, que es lo que creo que se tiene que hacer, una sustitución valvular mitral preservando el aparato subvalvular. Bien, perdón, estas son las... ¿Vas terminando, por favor? Ya, bueno, paso las conclusiones y ya está. Gracias. Bien, conclusiones. Se requiere una aproximación integrada para definir la severidad ecocardiográfica de una insuficiencia mitral secundaria. El empleo del ORE de 0,2, esto hay que tenerlo muy en cuenta, para determinar una IM funcional de mal pronóstico puede tener efectos negativos, ya que se está dando más opciones a tratamientos como la cirugía o percutáneos que no han demostrado beneficio en términos de supervivencia. No existe evidencia actual de que una actuación sobre la válvula mitral mejore la supervivencia a diferencia de la insuficiencia mitral primaria. La anuloplastia mitral es la técnica de elección, pero la sustitución valvular mitral con preservación del aparato subvalvular debe tener su sitio en situaciones de tenting excesivo. El empleo de técnicas quirúrgicas sobre el aparato subvalvular asociadas a anuloplastia reductora debe quedar relegado a centros de alta experiencia. Los resultados de la reparación valvular mitral dependen de la experiencia del cirujano y de su realización en centros de alto volumen. El MitraClip puede ser considerado en pacientes de alto riesgo quirúrgico cuando el tratamiento médico ya ha sido optimizado. El tratamiento concomitante de la insuficiencia mitral moderada isquémica debe ser relegado a casos muy seleccionados y el tratamiento médico con o sin resincronización es el único que ha demostrado mejoría del pronóstico a largo plazo de estos pacientes. Muchas gracias. Si la audiencia tiene alguna pregunta, y si no, yo tengo varias, igual que la doctora Lozano, pero solo haremos una, porque no da mucho más tiempo. Bueno, vamos a ver. Yo quiero hacer una pregunta muy concreta que lo vivimos con cierta frecuencia en las sesiones médico-quirúrgicas o, en el caso de nuestro hospital, en las sesiones de valvulopatías. Va referida a la insuficiencia mitral funcional, que es donde más controversia puede haber, ¿no? Entonces, paciente con insuficiencia mitral funcional severa, sintomático, con tratamiento médico óptimo, ya sea isquémica o no isquémica la causa de la insuficiencia mitral, que no vamos a revascularizar o no lo vamos a operar de otra cirugía, o sea que solo estamos pensando en intervenir porque ya el tratamiento médico o la resincronización ha dado todo de sí. Y dado que las otras alternativas es, bueno, quitando el trasplante, ¿no?, es la cirugía o el tratamiento percutáneo, y dado que ninguno de los dos ha demostrado reducción de la mortalidad, sino solo mejoría de síntomas, ¿deberíamos de ir de entrada a la técnica menos agresiva y si falla esta la cirugía? No sé qué pensáis. Bueno, yo pienso que depende del contexto. Perdón. Depende del contexto hospitalario en el que estés. Las guías hablan de recomendaciones, pero nunca se menciona si o no se le da tanta importancia al contexto de hemodinámica y cirugía que tienes en ese hospital. Si la cirugía no es una cirugía con suficiente experiencia y la hemodinámica es una sección en ese hospital, pues con capacidad para hacer ese procedimiento, yo no tengo ninguna duda de que se debe hacer un procedimiento de ese tipo. Si estamos hablando de un hospital con mucha experiencia quirúrgica y con muy buenos resultados, lo más duradero
a largo plazo para el paciente no tengo ninguna duda de lo que es, y seguro que va a evitar más rehospitalizaciones que un MitraClip. O por lo menos mejorar más el grado funcional, aunque la supervivencia probablemente va a ser la misma que si no hubiéramos hecho nada. ¿Qué mortalidad, te pregunto, se puede ofrecer a un paciente con insuficiencia mitral funcional severa, con disfunción ventricular severa, en un hospital bueno? Mortalidad, digamos, estimada, 5%, 8%. 5%. Bueno, entonces yo me hago un MitraClip porque el MitraClip tiene menos de la mitad de mortalidad, ¿no? Todo depende del paciente. Depende del paciente del que estemos hablando. Claro, sí. Un paciente con 20-25% de mortalidad, a mí me ponen un MitraClip, evidentemente. No, claro, evidentemente el paciente con... Un paciente con 35-40%, a mí me operan. Sí, porque bueno. Por ejemplo, en mi hospital o en hospitales donde yo tengo conocimiento de que se hacen ese tipo de pacientes con buenos resultados, la mortalidad es del 1 y del 2%. ¿Y si el COAPT de pronto demuestra disminución de la mortalidad que no lo ha demostrado hasta ahora una técnica quirúrgica, cambiaría eso tu...? Sin duda. Sin duda. Sí, yo creo que nosotros en ese caso hacemos el clip mitral, porque la cirugía, la verdad es que, o sea, esto va mal con tratamiento médico y va mal con cirugía. Y el clip no tiene ningún estudio. Nos falta el ReShape y el COAPT, y nosotros por eso ahora en la balanza esa el clip ofrece más ventaja que la cirugía, porque es más inocuo en términos de mortalidad y de morbilidad. Pero estoy de acuerdo que hay que esperar a septiembre. ¿Alguna pregunta más? Bueno, una pena que no nos quede mucho más tiempo, pero tenemos que terminar. Nada, pues agradeceros a todos y, por supuesto, a la Sociedad Valenciana de Cardiología el haber organizado esta mesa e invitarnos.